Cuidado, cuidado. Tiro al blanco. Bueno, gracias a ustedes que están a través de Teleradio América o Televisión Dominicana mirando este programa. Nos quedábamos pendientes de muchos temas. El tema del contrapeso, el tema de la posibilidad de tener voces críticas. O si esto es posible teniendo un solo partido, dominando todos también. O sea, si es una posibilidad que usted valora a la luz de la experiencia, o si pudiese decirle al PRM, señores, cuídense de esto. ¿De qué se cuidarían? Sí, una voz crítica dentro de las instituciones es útil, es importante. Independientemente de los niveles de la crítica, de las ausencias también, que la hubo y las hay. Pero puede haber también una línea crítica extrainstitucional, mucho más crítica. Y no solo línea crítica, sino de acción, de movilización, de politización de las luchas y de los movimientos sociales hacia la transformación. Es decir, hay que disputar el derecho que tienen los movimientos sociales y políticos sociales, el derecho que tienen a hacer propuesta política y a tener una opción política, a hacer una opción política. Yo fui de los que en el marco de Marcha Verde planteaba esa posibilidad, la posibilidad de que Marcha Verde fuera una opción política, con una acción predominante extrainstitucional, que llevara a un cambio de la correlación de fuerzas, a una determinada crisis que obligara a cambiar el sistema constitucional y jurídico-político de la República Dominicana. Eso por un lado. Ahora, ¿qué ha pasado? Primero, unos decidieron incursionar, aunque me parece que estaban condenados a la marginalidad, en el marco de ese sistema. El sistema hizo un diseño, centros importantes del diseño. Yo lo planteé muchas veces. Es decir, la idea era la siguiente. Mantener oxigenado el gobierno de Luis Abinader, que no fue ningún cambio sustancial, una farsa me parece a mí. Un gobierno que se lanza hacia una política todavía más neoliberal, más privatizadora, más subordinada a los Estados Unidos, más fomentadora de las enormes desigualdades sociales que hay, porque convierte el gobierno en un gobierno del gran empresariado. Quienes están ejecutando la política de este país son los grandes empresarios y las grandes corporaciones transnacionales. Bueno, la Barrigol llegó a financiar parte del presupuesto dominicano. Ese diseño tenía los siguientes componentes. Sí. Potenciarse, oxigenarse con una acción de acoso justificado, merecido al PLD. PLD Danilo. ¿Usted cree que eso le da lo que yo llamo son los procesos Coral, Antipulpo, es decir, todo lo que apunta en esa dirección. O sea, ¿eso usted cree que es una línea política definida de los procesos judiciales? Es una línea política, y voy a explicar los componentes de eso. La otra es la protección a Leonel. Eso da determinados resultados que están ahí. Teniendo el caso de los tucanos, teniendo el caso del PM, teniendo el caso de Sanssouci con los Vicini involucrados, teniendo el caso de Fomper con los Vicini involucrados, expediente fuerte, caso de narcotráfico, de narcopolítica, el caso de Lozano, el caso del zar de la heroína Lozano, el propio caso de Quirino. Todo eso con múltiples evidencias, todo eso fue echado a un lado. Como también se le quitó a Danilo Punta Catalina, y no solo a Danilo, a los expresidentes que estaban involucrados en Punta Catalina y en general con todo el tema de Odebrecht. Por eso te digo, fue sesgada, la acción anticorrupción fue sesgada. Y fue sesgada por la manera que se manejó desde el mecanismo de investigación, persecución del delito. Y específicamente Pepca y Jenny Berenice. Y eso tiene vaso comunicante. Eso tiene vaso comunicante con el Palacio Nacional, con la Embajada de los Estados Unidos,
para producir esos resultados. ¿Usted no cree, ¿Cuáles eran usted los no cree en la resultados independencia? previsibles ¿Sí? que se dijeron desde antes? Bueno, triunfo de Abinader en primera vuelta. ¿Por qué? No porque él estuviera más fuerte que lo que estuvo antes, está más cuestionado. Es porque los otros son tan impresentables que le dan fuerza compitiendo con él. Y sobre todo en el caso de los dos PLD, ¿no? Sí. Me gustaría el tema del Y contrapeso. ahí están los resultados. Primer lugar, Sí. él. Segundo lugar, Leonel. Y el tercer El lugar. proceso hacia... Hay quienes dicen de hacia la que Leonel ganó porque el PLD, en cierto modo, queda debajo y todo eso, pero ¿se puede decir que es ganancia lo que ha pasado con Leonel Fernández? ¿Ha ganado algo? Yo creo que ganó más de lo que él pensaba. ¿Usted piensa Y de lo que que...? él calculó. Sí. Y además... Y que el Partido de la Liberación pero Dominicana... fue quede- ayudado, él fue ayudado evidentemente, por eso que te digo, la protección, la impunidad de Leonel. Ya. Tú hablabas de los generales asesinos que se denunciaron Sí. en los 12 años y después. Toda la trulla de jefes de la policía, involucrados en los casos de acción de asesinatos, de las ejecuciones extrajudiciales, como le decían. Todos ellos aparecen permanentemente como parte de Fuerza del Pueblo, exhibiendo su criminalidad. Y la impunidad es total. Entonces, bueno, yo me preocupa un poquito el tiempo, Narciso, y perdóneme, con el tema del Congreso. sí. ¿Qué implicaciones tiene? Tenemos hasta este momento, he estado mirando, son poco más de 140, sino, puede llegar a 150, algo así, el Partido Revolucionario Moderno. En la Cámara de Diputados tiene el control del Senado de la República, solo 3 legisladores que pertenecen en este caso a Fuerza del Pueblo. El Partido de la Liberación Dominicana queda menos, o sea, un poco menos de la mitad de lo que tiene el Partido Fuerza del Pueblo. En una estructura así, ¿cómo usted verifica el futuro? ¿Cómo lo ve? ¿Tú te recuerdas la consigna más reciente de entre las últimas de Abinader y del PRM? Un solo gobierno en las elecciones municipales. Abinader hizo 3 campañas electorales en una. Comenzó la campaña electoral desde el inicio de su gobierno, 4 años, usando todos los recursos del Estado. Eso era para producir un resultado determinado, que era controlar todo el poder del Estado. Y decir, bueno, ahora yo tengo posibilidad de hacer las reformas. ¿Pero qué reforma puede hacer ese Congreso? Habla de una reforma constitucional para incluso que los elementos críticos dentro del Congreso están debilitados. Habla de una reforma constitucional que imposibilite que otro aspire, como ponerle un candado a la Constitución. Pero es que, ¿qué reforma constitucional positiva puede hacer un Congreso con esa característica? Porque el tema no es porque estaba solamente la oposición, es porque el PRM es como ellos. Los propios debates preelectorales, llamados debates, demostraron que son las mismas cosas. A usted le No se dicen llamado... Así como tú dices, esto y esto deben estar juntos de la izquierda, tú puedes decir que pueden formar un solo partido. Usted Son dice neoliberales. que no hubo tal debate. No había tal debate. No había tal debate, ahí lo que había pequeñas exposiciones, pero además los temas nodales del país no estaban tratados. Entre ellos, es decir, Narciso. tratados superficialmente. Aquí hay una crisis ambiental, aquí hay se está desarrollando una crisis del agua y lo que se está planteando es privatizar el agua. Lamentablemente, Narciso, el tiempo se nos agota. Yo me encantaba, me pasaría horas conversando con usted, con un hombre como usted, que es una vieja costumbre de poder conversar, sobre todo con gente que acumula conocimientos y vida como la que tiene usted. Sin embargo, ya el reloj me obliga a despedirme casi, de modo que le doy un minuto. Bueno, agradecerte esta invitación, porque hay también su cerco mediático. ¿No? Hay cerco mediático. Hay lugares donde usted no imagina que lo invite. No, que pasan años y que no me hacen una entrevista y que no me publican una declaración. ¿Usted siente que en el país... ¿Usted siente que en el país se entrevista siempre a la misma gente? ¿Usted siente que en el país se entrevista siempre a la misma gente? Generalmente. Con honrosas excepciones.
honrosas excepciones de determinados programas. Sobre todo tenemos que tener la posibilidad de escuchar a la gente que piensa distinto, que piensa diferente. Es otra conversación para otro día también, para no Sí, quedarse porque uno... este tema es importante porque es necesario tener en cuenta que desde la propia posición contestataria se necesita una actitud de renovación del pensamiento. Con las ideas que nos forjamos en el siglo pasado, tú no puedes abordarlo, muchos de los temas actuales. Entonces, Eso le pasa también a la izquierda histórica en todo el continente, que se ha quedado anclada en el pasado y su lectura, y sobre todo... No es que deje de ser izquierda, porque algunos se han renovado por la derecha. Sí, pero y también y cómo integrarlos a los jóvenes, cómo hacerles soñar que es posible también. Claro. Pues le dice, bueno, si se va a pasar la vida, como que, ¿qué va a hacer? Pero esa es una conversación de otro día, Narciso, Claro. porque hoy hemos terminado. Le agradezco muchísimo Gracias esta invaluable oportunidad y a ustedes, por supuesto, en sus casas o en sus teléfonos, porque en los reportes que veo de las redes dicen que una buena parte de la gente que ve la transmisión diferida la ve en teléfonos celulares. Gracias a ustedes, nos encontramos de nuevo aquí mañana, gracias a la gente que está a través de Teleradio América y por supuesto los que están a través de Televisión Dominicana. Feliz resto de la jornada. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.